¿Qué tal? Bienvenidos a Sigrid.pe, una edición más del programa, y lo que hemos visto en estos momentos en realidad es un verdadero drama. Balones de oxígeno que costaban unos cuantos cientos de soles, que ahora están por más de 5.000 soles el balón de oxígeno sin oxígeno, y que hoy en día constituyen prácticamente un insumo de vida para muchísimas personas. Estamos hablando de algo que escasea en los centros de salud, de un implemento además que debería usarse con autorización y supervisión médica. No muchas veces se hace esto así. De hecho, si en los propios centros de salud no hay oxígeno, no hay balones de oxígeno y no hay camas y no hay atención, la gente toma su salud y el destino de sus vidas por sus propias manos. En realidad es bastante preocupante y trágico, porque lo que sí hay es un comercio o un mercado negro, hay el aprovechamiento de estos insumos tan importantes y, por supuesto, el sobreprecio. Más de 5.000 soles, imagínense ustedes, algo que sin duda podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Pero voy a empezar agradeciendo a mis auspiciadores. Hoy arrancamos con Buenazo. En casa se come Buenazo. Disfruta de las mejores recetas que tiene Buenazo para ti. Búscalo en Facebook o en YouTube, ya lo sabes. Y ahora sí, arrancamos entonces con el día 80 del estado de emergencia nacional por el COVID-19. Estamos hablando nuevamente de 4.767 fallecidos en total, 174.884 casos positivos hasta el momento, y, si se quiere hacer énfasis en una cifra un poco más positiva, 69.257 pacientes recuperados por esta enfermedad. Vamos a hablar de un tema, en realidad a mí me interesa muchísimo hablar sobre el cambio de ministro, o bueno, el cambio de la ministra a ministro, y me interesa en particular esta situación porque muchos atribuyen, y es correcto probablemente, el cambio de ministro a este sujeto, Richard Swing, un artista que daba charlas motivacionales por 33.000 soles, 30.000 soles, qué sé yo, una barbaridad de plata, y que había sido contratado por varias gestiones atrás, aparentemente de manera irregular. Mucho, más allá del, entre comillas, carisma, muchos dotes no tenía, hacía algunas interpretaciones, pero en realidad parece que todo esto había sido llevado por el amiguismo y o otras motivaciones que no necesariamente cumplían los protocolos de contratación del Estado para este tipo de, digamos, servicios. Pero más allá de este personaje nefasto, que lo hemos visto además grabarse diciendo que gracias a él sacaron a la ministra o lo que fuera, sí preocupa qué está haciendo el Ministerio de Cultura. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve el Ministerio de Cultura? ¿Qué hace? ¿Solamente difunde la cultura, apoya a nuestros artistas, a las manifestaciones culturales que existen en nuestro país? ¿O hay más? Bueno, para quienes no sabían, dentro del Ministerio de Cultura hay un viceministerio de interculturalidad, y todo este aparato del Estado en el sector cultura debería estar atendiendo, en medio de una pandemia, más allá de Richard Swing, porque eso ya queda en segundo plano. Lo que debería estar haciendo ese sector ahora es atendiendo a las comunidades indígenas, a toda nuestra, valga la redundancia, interculturalidad, pueblos indígenas andinos, pueblos amazónicos, etcétera. Entonces, ¿se está haciendo o no se está haciendo? Y si no se está haciendo, como claramente es lo que ocurre, ¿por qué es que los ministros no salen más bien por este tipo de cosas? Porque no están haciendo su labor. Tiene que aparecer, ¿no es cierto?, un sujeto a hacer el ridículo para que nos demos cuenta de que algo anda mal, pero en realidad no estamos viendo el tema de fondo. El día de hoy hemos querido conversar con la presidenta de ONAMIAP, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Ella es Melania Canales y vamos a hablar de la situación de cultura. Melania, ¿cómo estás? Bienvenida. Allin causa de cachun, sin kunankaipuncho. Buenos días a cada uno de ustedes y a la audiencia en general. Bueno, estamos aquí justamente para hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas, y muy ligado, por supuesto, actualmente al Ministerio de Cultura. Así es. Sobre lo que, digamos, he hecho una breve introducción, pero me gustaría que nos cuentes, Melania, porque entiendo que hoy en día hay cero interés en lo que está ocurriendo y cómo entender, ni siquiera se tiene mapeado, identificado dónde se encuentran nuestros pueblos indígenas, amazónicos, andinos, y me preocupa porque hay una viceministra de interculturalidad, Ángela Acevedo, que debería estar viendo este tema. ¿Qué ha ocurrido? Bien, cuando hablamos del Ministerio de Cultura, muchas veces solo se habla de museos, de exposiciones fotográficas, se habla, bueno, de repente publicación de libros, ¿no? Son esas cosas. Pero sin embargo,
el Ministerio de Cultura tiene 2 viceministerios y uno de ellos es el Viceministerio de Interculturalidad. Y conforme ley, ¿cuál es la función del Viceministerio de Interculturalidad? Su función justamente es, dice bien claro, es la autoridad. Es el órgano técnico en materia de derechos de pueblos indígenas. Se supone que son los expertos, aunque esa palabra experto a mí no me gusta porque sentimos que siempre nos estudian a los pueblos y a las mujeres indígenas y no somos nosotros los propios representantes en la que tenemos la voz, sino otros siempre tienen que estar hablando, ¿no? Pero sin embargo, este viceministerio, ¿no? Bueno, ya el Ministerio de Cultura existe casi 10 años, y el viceministerio de la misma forma. Y cuando hablamos de Ángela Acevedo, tiene más de 9 años en el Ministerio de Cultura, en el viceministerio, dentro del Viceministerio de Cultura. Entonces, si empezamos a ver, oye, ¿cuántos lineamientos ha sacado? ¿Cuántas propuestas de programas, de planes han hecho? Porque se supone que es el ente rector, y como ente rector tiene que ser, pues, ¿qué te digo?, hasta asesorar al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Energía y Minas, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ellos son los expertos. Entonces, ellos tienen que asesorar. Si algo pasa que no hay, ¿qué te digo?, no hay implementación de enfoque intercultural en alguno de los sectores o en algún nivel del gobierno, es responsabilidad del Viceministerio de Interculturalidad, porque el Ministerio de Cultura, el ministro, es el representante político, y muchas veces el que entra no sabe nada de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ¿quién es el directo responsable? Es el viceministerio. Tal cual, pero ¿qué significa, Melania, entonces, que por un tal Richard Swing, que la verdad yo ni tenía idea quién será este Richard Swing, saquen, ¿no es cierto?, a una ministra de Cultura, y no la saquen más bien por todos los años que se han estado dejando de lado tantas acciones? La ex ministra Guillén debió coordinar con el sector, ¿no es cierto?, de interculturalidad para comenzar a hacer estas cosas, no lo hizo, y más bien sale por un X, por un sujeto que, bueno, en fin, sí, ganaba una millonada. Bueno, por la farándula. Entonces, claro, lo que ahí vemos es que los derechos poco importan. Y sobre todo cuando hablamos de derechos de pueblos y mujeres indígenas, por más que reclamamos, sacamos pronunciamientos, decimos, no, eso no. Y sabemos que tenemos una sociedad también racista. Y está estructuralmente. Eso quiere decir, no, ahí no importa. Y una de las cosas que hay que tener presente es que cuando reclamamos derechos los pueblos indígenas, reclamamos el derecho a tierra, territorio. Por supuesto, esto no le va a gustar a las grandes empresas extractivas, lo mismo al gobierno, no le gusta. Entonces, tiene que haber en los puestos, como en el Viceministerio de Interculturalidad, gente que realmente tenga cierta, ¿qué le digo?, afectividad, no sé, relación con las empresas extractivas. O sea, también hacer ahí tranquilidad, no realmente implementar derechos. Como le decía el otro día, en una reunión a la viceministra, bueno, nosotros no somos culpables, dicen, no, que bueno, no hay plata, no hay presupuesto. Entonces, ¿cuántos programas, planes has presentado solicitando al gobierno central y presupuesto? Y si no te dan presupuesto, ¿yo qué hago en un cargo? ¿Yo qué hago en un cargo? ¿Para qué estoy en un cargo si no me dan el presupuesto necesario? O sea, solamente, bueno, para ganar mi platita, o solamente para eso, si no estoy produciendo, no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces, o cumpliendo mi función, porque la norma es clara en ese sentido. Algo que llama también la atención, ¿no? Que el cambio sea, yo voy a usar tu palabra, ¿no?, farandulero, por una cosa que en realidad, si es que esto no pasaba, si es que no había un Richard Swing, seguíamos dejando de lado todo esto. La pregunta es, ahora ponen a una persona, el nuevo ministro, Alejandro Neira, que ya ha estado en el sector, que ya ha trabajado como funcionario en cultura, ¿y qué ha hecho Alejandro Neira para ganarse ese regreso? Es mi pregunta. La verdad,
no te sabría decir qué ha hecho. Bueno, para nosotros también, bueno, ¿qué le digo? Son personas que quizás son, no sé, no conocen de repente mucho de pueblos indígenas. Una cosa es un rato visitar a los pueblos indígenas, ver de repente, bueno, expectar de repente su artesanía, su baile, pero no, pues, o sea, que tú hayas trabajado directamente con los pueblos indígenas, creo que no hay. No sé cuál es el mérito, no sé cómo elige Vizcarra, ¿no? A sus ministros, no sé si es para protegerlo a él o para hacer las cosas, no lo sé. Eso es una situación que nos preocupa, porque yo creo que en los puestos debe haber personas probas, como se dice, que conozcan el tema, que ejecuten las cosas, que ejecuten para todos los peruanos y peruanas, como se dice. Pero lamentablemente estamos viendo actualmente al gobierno envuelta en escándalos de corrupción. Y por eso decimos, oye, ¿dónde está el abanderado de la corrupción? Se criticaba, se cuestionaba, y ahora vemos toda una situación de corrupción que están saliendo por los medios de comunicación. ¿Qué significa eso? Y no se saca por corrupción, no se saca por incapacidad, se saca simplemente porque van, de repente han agarrado la puntita del hilo y van jalando el hilo. Entonces, para que no siga más, se saca algunas personas de repente. Eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos. ¿Cómo han estado enfrentando? Ya estamos 80 días de estado de emergencia. ¿Cómo han estado enfrentando las comunidades, Melania, toda esta situación? Entiendo que no necesariamente se ha garantizado que se abastezcan de alimentos, que tengan los recursos para sobrevivir, para resistir tanto tiempo. ¿Cómo se han organizado? Mira, los pueblos indígenas de todas maneras estamos organizados en comunidades campesinas y comunidades nativas. Y según las normas, las comunidades tienen autonomía, tienen libre determinación. Los pueblos indígenas tienen autonomía y libre determinación. Entonces, cuando se declaró cuarentena, al toque las comunidades cerraron sus fronteras. Inclusive en el mundo andino hasta han cerrado distritos. Los distritos fueron cerrados para que nadie se ingrese y nadie salga. Y siempre decimos, una cosa es decir, quédate en casa. Y otra cosa es decir, quédate en la comunidad. Y ahí, por ejemplo, todo el mundo dijeron desde el gobierno, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. ¿Cómo me voy a...? Bueno, en la ciudad me puedo quedar en casa, como le decía. Puedo ir al mercadito de repente a comprar. Pero en la comunidad, ¿dónde vas a ir a comprar? Tienes que seguir produciendo tu propio alimento. Tienes que seguir yendo a la chacra, tienes que seguir con la crianza de los animales. Si no, ¿de dónde comes? Y son ellos los que de alguna manera han ido abasteciendo a las ciudades para seguir comiendo. Entonces yo creo que también ha habido una mala estrategia, ¿no? No había desde el principio, como se dice, pues una orientación en decir, oye, ¿cómo van a ser los pueblos indígenas? ¿Cómo lo vamos a involucrar en esto? No había. No había, digamos, ninguna estrategia. Esto de los bonos, por ejemplo, económicos del MIDIS, bono rural, compra de alimentos, todo eso, ¿el gobierno había garantizado algo para ustedes, para las comunidades indígenas amazónicas? No sé, le digo, creo que hay 4 bonos y estamos conversando con las dirigentes de cada base de nosotras y hasta ahora la gran mayoría, por no decir el 90%, no han sido beneficiarios de estos bonos. No han sido beneficiarios de estos bonos. Y una de las cosas, esos bonos también, oye, en una comunidad donde está encerrado, donde no hay banco, donde no hay postas de salud, si no hay banco, ¿cómo van a cobrar? Tienen que salir a las ciudades a cobrar. Y saliendo a las ciudades se contagian. Y después llevan el contagio a su comunidad. Por ejemplo, ahí no ha habido, como se digo, una adecuada implementación. Actualmente me decían, por ejemplo, de los bonos en Puno, por ejemplo, en el caso de Ilave, todos lo han mandado a un distrito alejado, que tiene que ir desde Ilave a ese distrito. ¿Cómo es eso? ¿Qué cosa está pasando? No hay una verdadera implementación adecuada de acuerdo a la realidad. Piensan que estamos en la ciudad, ni en la ciudad. Los bancos están
con cola, como se puede decir. Tiene que haber mecanismos para garantizar inclusive la distribución de alimentos. Por eso se decía protocolos para la distribución de alimentos. No, pues el Ministerio de Cultura sacó protocolos. No, pues no sacó. Por eso los contagios han aumentado. Inclusive los alcaldes, en su buena voluntad, de repente han ido a distribuir los alimentos, no pensando que está llevando el contagio. El Ministerio Pero es que el Ministerio de Cultura tenía que haber asesorado, tenía que haber protocolo para decir cómo tienen que distribuir, cuál es, pero no ha habido, pues. Ellos se jactan y dicen que han sostenido reuniones con las comunidades, pero la verdad no sé si ustedes tienen alguna conclusión de si hubo reunión, no hubo reunión, qué balance hubo de esa reunión. Bueno, una cosa es, mira, claro, una cosa es las reuniones. Podemos tener reuniones, pero a veces yo siento que esas reuniones, sí, mira que aquí, que esto estamos haciendo, el otro que estamos haciendo, pero no hay nada en hechos, no se implementa. O sea, podemos sacar leyes, podemos sacar normas, podemos conversar, podemos hablar, pero ¿y en los hechos? ¿Cómo demuestras? Son los hechos lo que tiene que demostrar, no lo que nos reunimos, porque a veces esas reuniones siento que son, ¿qué te digo? Como la mecedora, digo yo, siempre, o la anestesia, que no te anestesian como para convencerte, hasta ahí llegó, pero no hay hechos, pues, que lo demuestren en los hechos. Es lo que exigimos, verdaderamente la garantía de derechos, que a los pueblos indígenas y a las mujeres nos miren como sujeto de derecho, no como que son personas de tercera categoría y no, entonces que viven ahí lejos, ellos tienen menos derechos. No, nosotros tenemos tal igual como cualquier persona derecho porque somos personas, pero no nos consideran así. Si no, los derechos serían igual, ya estaría erradicado el racismo, ya la discriminación, ¿no? Entonces, estaría la política que la política nacional con enfoque intercultural, con enfoque de género, pero no es verdad, pues. Solo está en letras o en discursos. Yo he estado leyendo un poco y he estado escuchando todos estos reclamos y toda la ausencia del Estado. He visto que se habla de un etnocidio o de un homicidio del Estado por omisión. Quisiera que nos cuentes o nos expliques un poco eso, porque es muy doloroso. Detrás de toda la indignación y de la rabia contenida igual, hay mucha gente sufriendo, muriendo en medio de esta pandemia más aún, ¿no? Claro, cuando se habla de etno, estamos hablando de pueblos, ¿no es cierto? Etnocidio, el asesinato de los pueblos. ¿No? Entonces, cuando se habla de pueblos indígenas, pues hemos venido sufriendo el etnocidio desde la invasión española. De muchas maneras nos han estado, como se dice, exterminando. Y uno de ellos es el etnocidio. Entonces, en ese sentido, actualmente, si tú dejas morir a los pueblos indígenas, no hay ahí implementación de políticas públicas como salud, no te garantiza una calidad de educación, no te garantiza una verdadera participación de pueblos indígenas. Entonces, ¿qué significa eso? Y cuando hablamos de ello, también hablamos inclusive las políticas de gobierno que han habido, ¿no? Para exterminar a los pueblos indígenas, así como estamos hablando, por ejemplo, las mujeres indígenas que son víctimas de esterilizaciones forzadas. Eso es una forma de etnocidio de los pueblos indígenas. Y ahora, con esta pandemia, claro que tenemos que morir los pueblos indígenas si no hay hospital, si no hay posta, si no hay médicos, si no hay implementos. Nos dejan, ya, que se mueran, pues, ¿no? Entonces, ¿para quién es la salud? Para los que tienen dinero. El que tiene dinero puede ir a una clínica porque tiene su plata. El que tiene dinero, como hace poco dijimos, puede comprar un balón de oxígeno que cuesta 5,000 o 4,000 o 6,000. El que tiene dinero. Y los pueblos indígenas producimos nuestro alimento para nuestro sustento, pero no pues dinero. No producimos dinero. El que produce el dinero, ¿quién es? El Banco de la Reserva, el gobierno, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa es la diferencia. O sea, nos van a matar
porque no hay implementación pública. No hay implementación o sacan normas para exterminarnos. Otra de las cosas cuando hablamos del etnocidio, también estamos hablando de las actividades extractivas. Las actividades extractivas han seguido trabajando, han seguido llevando el contagio a los pueblos indígenas, porque esas actividades extractivas están en territorios indígenas y por lo tanto han seguido llevando, como se dice, el contagio. Asimismo, hace tiempo se ha hablado de metales pesados en la sangre de las personas. Algo dice, algo habla, y en territorio de quién, otra vez, los pueblos indígenas. O sea, nos siembran, como se dice, enfermedades. Y eso es etnocidio, sino que verdaderamente no se está tomando en cuenta, como dice, la farándula, oh sí, la farándula, ahí sacamos este funcionario por eso. Pero y cuando hablamos de derecho, no, pues derecho no, eso no, hay que... Y todo el mundo, el ciudadano, están callados. A raíz del escándalo. Si no se hace escándalo, no funcionan las cosas. Si no se hace escándalo, mira, por una persona sacan a un ministro, pero por toda una problemática que se arrastra desde hace 10 años que lleva el Ministerio de Cultura, no se hace absolutamente nada, no sacan, no ponen. Yo te quería consultar, porque entiendo que las organizaciones y las comunidades se están organizando para tomar acciones legales y acciones políticas. En las acciones legales, no sé si hay alguna especie de denuncia contra el Estado, y aparte en las acciones políticas, si se está pidiendo un cambio dentro del Ministerio de Cultura, más allá de que ahora tengamos un nuevo ministro que no es tan nuevo, porque ya hemos visto que ha estado en el sector y no ha hecho necesariamente mucho que conozcamos, sino también a quien está encargada del Viceministerio de Interculturalidad, que hasta ahora lleva casi 6 años o más en el cargo y no podemos dar cuenta de su trabajo. Más de 9 años en el viceministerio. Pero bueno, el tema es que, mira, nosotras desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, ahí están las diversas documentaciones que hemos mandado inclusive a la Defensoría del Pueblo, desde septiembre hasta la actualidad prácticamente han cambiado a 6 ministros, ¿no? 6 ministros. Y desde esa época hemos venido solicitando con documento una reunión bilateral con el ministro directamente para mostrar nuestra agenda, para explicar nuestra agenda, porque sabemos que lo que son ministros no necesariamente conocen los derechos de los pueblos indígenas y las mujeres indígenas, pero sin embargo, hasta el momento no se nos ha dado esa reunión bilateral. Estamos esperando, ya nos han salido hasta raíces, al actual ministro, ya le hemos presentado. En la primera reunión que hubo, ya le hemos dicho, el día lunes. Ya le hemos dicho, pero tampoco no nos han respondido todavía. Estamos esperando, ¿no?, esa respuesta. Bueno, no sé, como los otros seguramente van a pasar de repente desapercibidos. Pero en fin. Y lo otro es que nosotras, las mujeres indígenas y los pueblos indígenas, hemos venido exigiendo institucionalidad de pueblos indígenas, que sea estatal, una institucionalidad autónoma, con poder de decisión, con representación indígena y con presupuesto. No hay esa institucionalidad. Otros deciden. ¿Quién está en el viceministro? Son otros los que deciden por nosotras o por nosotros, los que hablan, los que nos estudian. A ver, ¿cómo nos estudian a los pueblos indígenas? Una cosa es estudiar y una cosa es ser. Nosotras mismas que conocemos nuestras realidades. Ese es el tema. Y entonces esa institucionalidad estatal no existe pues en el Perú. No existe. Y nosotras como pueblos indígenas, como organización de mujeres indígenas, ya hemos presentado una demanda de amparo. Hemos presentado una demanda de amparo. Y justamente estos días ya estamos sacando a publicar cómo está sustentado esa demanda de amparo, porque no es posible. O sea, siempre nos tienen ahí rezagados, siempre nos tienen discriminados, siempre nos tienen olvidados o siempre nos callan. Y cuando queremos hablar con las autoridades, inclusive hemos mandado una carta al presidente de la República, nunca te dan pase. Ellos son protegidos. Ahí, ¿quién llega? Las farándulas,
llega con ellos a conversar con el ministro, con el presidente. ¿Acaso los pueblos indígenas, así, las organizaciones, llegamos uno por uno siquiera a conversar y plantear nuestros derechos? No, quién sabe, de repente para pedir favores otros llegan, pero nosotras no, pues, nosotros no vamos a pedir favores, nosotras exigimos derecho, derecho. Y una de las cosas, soy consciente que los derechos no se negocian, los derechos no se piden por favor, los derechos son derechos y ellos, el Estado, el gobierno, tiene la obligación de cumplir con los derechos. Yo le hago un llamado a los gobiernos, a los ministros, recíbanos pues, para conversar. Yo sé que muchos de ustedes no saben de qué es pueblos indígenas. Quizás ven nuestras artesanías, nuestros bailes, nuestro idioma, de repente escuchan, ¡ay, qué lindo, qué bonito! Ahí, hasta ahí pasó. Pero no nos miran como sujetos de derechos. Y entonces nosotros también somos ciudadanos, ciudadanas. Entonces necesitamos conversar de igual a igual. Eso es lo que exigimos. Así es, Melania. Y bueno, yo quisiera cerrar porque la verdad me parece muy potente el mensaje que envías. Es más, me quedo sin preguntas porque siento que acá lo que hace falta son respuestas y acciones, pero sí quisiera preguntarte, ¿por qué no hay, sino un ministro o una ministra de Cultura indígena? ¿Por qué no hay una viceministra, de repente, por lo menos de interculturalidad indígena? ¿Por qué no? Bueno, sería algo decorativo, porque en realidad tampoco el Ministerio de Cultura, seamos realistas, el Ministerio de Cultura no sé para qué cosa ha sido creada. Creo que solamente para dar trabajo, no sé para qué ha sido creado el Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura en realidad así como está, no tiene poder de ejecución, no tiene poder de decisión y tiene que haber una reestructuración. Por eso, nosotras como mujeres indígenas exigimos institucionalidad indígena, porque sentimos que el Ministerio de Cultura, el viceministerio, no pasa nada. Harían muchas mujeres de repente indígenas algo decorativo. ¿Para qué? Para que lo utilicen, para que esté ahí sentado, porque no le van a dar poder de decisión. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Además, en el Perú no hay pues una ministra o ministros de alto rango que haya ocupado por mujeres indígenas o por hombres indígenas. No hay, con su ropa originaria. No, en otros países tú ves, pero en el Perú no. Se habla de 55 pueblos indígenas. No, ¿quiénes son los que ocupan los puestos? Son gente que ni siquiera saben que existen los 55 pueblos indígenas. Esa es una realidad. Aquí no hay, como se dice, igualdad. Aquí lo que existe en el Perú es ¿qué te digo? Un racismo estructural. Hay una discriminación. Entonces, es difícil que una mujer indígena puede llegar a ocupar cargos como ministro, ministra, o inclusive a presidente de la República. Si alguien se presenta a un indígena, empiezan a cuestionarle. Ese que sabe, ¿no? Ese, en fin, cosas así, pero eso tiene que ver con racismo. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Melania. Yo te agradezco muchísimo esta entrevista, ojalá no sea la última y estemos conversando de esto. Sin duda hay mucho que exigirle a este nuevo ministro y bueno, a ver si está a la altura o en todo caso que el gobierno esté a la altura, porque no podemos seguir, creo yo, con tanta resistencia. Todos los seres humanos tienen un límite y en medio de una emergencia a nivel mundial, una emergencia sanitaria, donde además hay toda una problemática interseccional de por medio y qué bueno que hayas mencionado también que necesitamos más líderes mujeres indígenas, campesinas de las comunidades. Bueno, ojalá se le dé voz. Muchísimas gracias, Melania. Gracias, Ingrid. Yo creo que solamente para decir, necesitamos un país pluricultural. Es un país pluricultural, multinacional, pero necesitamos que se implementen derechos verdaderamente para todos y para todas, ¿no? En este momento, los pueblos indígenas somos 25% de toda la población peruana, 25%. E inclusive en San Juan del Lurigancho, aquí en Lima, están asentados más pueblos indígenas. Pero sin embargo, los pueblos indígenas ni siquiera tenemos una, ¿cómo te digo?, una cuota en
en el Congreso. O sea, no hay nadie quien hable por nosotros. A nosotros no nos permiten llegar a los espacios de poder de decisión. A nosotras no nos limitan esos espacios, porque sabemos que podemos hablar de nuestros derechos. Son otros que hablan por nosotras. Muchas gracias, mi estimada, y seguramente vamos a estar hablando también de estos otros temas. Y nada más. Espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Melania Canales. Ella es lideresa quechua, ayacuchana, y actual presidenta de ONAMIAP, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú. Hemos tenido una interesante conversación, la verdad, y yo siempre con un breve cierre, porque incluso hay un convenio internacional, el convenio 169 de la OIT, que indica que los pueblos originarios tienen derecho a participar sobre las políticas que rigen sus vidas y que rigen, ¿no es cierto?, a todos los pueblos indígenas de la Amazonía y en los Andes. Entonces, ¿qué se está haciendo para cumplir con eso y cómo ellos están participando en las medidas que los afectan? Lo único que les está afectando ahorita es el hambre, la pobreza, la discriminación, la ausencia del Estado y el COVID-19. No les están afectando políticas públicas dirigidas a combatir esos problemas y sin duda es un gran pendiente para nosotros.